El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio el discurso número 40 desde el regreso de la democracia. Se cumplen este año 40 años desde la llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia en 1983 y dio un discurso parecido en algún sentido a los que suelen dar los presidentes en este caso. Un discurso que va y viene, habla un poquito del futuro, un poquito del pasado, hace alguna promesa. Los presidentes suelen hacer este tipo de vaivenes en los discursos, ir de la herencia recibida y una queja de la herencia recibida a una promesa por el futuro, contar lo que hizo en su periodo de gobierno y avisar lo que va a hacer en los próximos discursos. Suelen hacer los presidentes. Sí. Casi siempre hacen algo parecido. En este caso, a mí me asombra porque Alberto Fernández es como la personificación de ese vaivén, de esa contradicción. Es un hombre que viene ensayando desde su llegada al gobierno algo que, una especie de creación que entiendo que existe en su cabeza y probablemente en el de algunos otros pocos dirigentes, que es este invento del kirchnerismo moderado. Entonces él arranca un discurso hablando de la moderación, defendiendo la moderación frente a los ataques y los cuestionamientos que hace la Cámpora, pero después se despacha con lo que vino a hacer, que es pelearse con la Corte Suprema. Claro. ¿O no, Daniel? Sí, muy claro. Muy claro. El núcleo está en eso. Como vos decís, en materia económica, el presidente hizo lo que se hace habitualmente, que es resaltar, hablar de la economía en porcentaje. Cuando vos hablas de la economía en porcentaje, habla de términos relativos. O sea, una economía que se hundió durante la pandemia tiene unos números de recuperación en los últimos años. Pero, bueno, hay algunos temas, como el tema del empleo. Él dijo que el empleo formal creció el 4,1%. La economía argentina se caracteriza en lo que fue la recuperación del empleo en los últimos años por el crecimiento del empleo informal, sí, no del formal. Y por el otro lado llegó a decir cosas como que, no sé, 2/3 de los argentinos se fueron de vacaciones este verano en un país donde hay 42% de la gente que por debajo de la línea de la pobreza. Sí. Y es muy difícil validar eso, ¿no? Sí, esos números chocan. Sí, chocan. También, bueno, habló y avanzó con el tema de no necesitamos que venga el Fondo Monetario Internacional a que nos diga que hay que tener equilibrio fiscal, nosotros lo sabemos. Ahora, horas después de que se aprobó una moratoria previsional que lo que permite es, bueno, aumentar el gasto público y por lo tanto tender en contra de ese equilibrio fiscal que promete el presidente. Bueno, la inflación, ¿no? En un país con 100% de inflación, sí, 3 dígitos de inflación, y en un país que no ha logrado recuperar el crédito público, Alberto Fernández dijo que estamos mejor que hace 3 años, ¿no? Que claro, la Argentina de hoy es mejor que hace 3 años. Coincido con esto, ¿no? Hay como un relato que armó en torno de este Alberto Fernández de la supuesta moderación, sí, en un contexto donde la economía no le viene jugando a favor precisamente. Claro, la verdad que empieza a hablar de la moderación, hace todo la repetición del evangelio kirchnerista, si lo pudiéramos definir de esa manera, es críticas a los medios, por supuesto la pelea con la Corte Suprema, sí, emparentar a los medios de comunicación con los servicios de inteligencia, y solamente en 2 momentos que hay que estar muy atento uno puede encontrar alguna crítica y alguna diferenciación de Cristina Kirchner. Una dijo: nosotros no maquillamos ni buscamos eufemismo para contar las cifras de la economía, sí, un palo para Axel Kicillof, Guillermo Moreno y las propias gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Y después dijo: me voy a ir de la presidencia sin que nadie pueda decir que me enriquecí de manera irregular. Sí. Ahí, si uno lee, son dos mensajes para Cristina Kirchner. Ahí me parece que en la transmisión hubo, bueno, enfocar a los personajes, casi ningún kirchnerista, salvo Guado de Pedro un poquito, sí, todos los demás albertismo puro, mucho Catopodis, sí, mucho Daniel Filmus. Sí. Y la Corte cuando le pegaban. Y la Corte cuando le pegaban, que estoicamente, Rosencrantz y Rosati ahí bancando las posiciones, ¿no? Estuvieron ahí. Bueno, así que llegamos, escúchame, a la última pregunta que me parece que es fundamental, es si con esto Alberto Fernández ¿es candidato o no es candidato? Yo creo que, ¿sabés por qué es candidato? Porque hizo lo mismo que viene haciendo hasta ahora. Es hablar, criticar a la oposición, a la Corte, y hacer menos de lo que, digamos, hacer mucho de lo que Cristina quiere que se diga, sí, decir mucho menos de que Cristina quiere que se diga, y por otro lado hacer mucho menos de lo que Cristina espera. Cristina no espera que se declame un juicio político a la Corte. Lo que Cristina quiere es que le hagan un juicio político a la Corte. Eso no lo va a lograr
el gobierno porque no tiene Alberto Fernández ni el kirchnerismo los números necesarios. La reforma judicial no quiere un proyecto de reforma judicial, quiere que se haga una reforma judicial. Bueno, esa contradicción es la que le permitió a Alberto Fernández llegar hasta ahora como el candidato que levanta la cabeza. Sí. Alberto Fernández mide muy mal según las encuestas, pero como dice él, no hay muchos que midan mejor en el frente de todos. Sí, un detalle, ¿no? Minutos antes, cuando el presidente iba para el Congreso, el Cuervo Larroque de la Cámpora lanzó un comunicado diciendo: si Alberto tuviese condiciones, nosotros estaríamos trabajando para ayudarlo. Pareciera que muchos no lo están ayudando. No, tratan de no ayudarlo. Pero bueno, es Alberto Fernández. Es Alberto Fernández en su cuarto discurso, haciendo un poco más de lo que vino haciendo en los últimos 3 discursos de los 3 años que lleva. Y con la economía que tenemos, ¿no? Con una economía con inflación de 3 dígitos, en serios problemas para el crecimiento.